la mesa de articulación de plataformas nacionales de ONG y de redes regionales. Se ha cortado el audio. Te fuiste, Pina. Vuelve. Sí, yo creo que se cortó la comunicación, no el audio. Me parece que la perdimos. Bueno, para continuar con la reunión, déjenme presentarme entonces. Para así dar inicio, Pina aparentemente tuvo una desconexión de su llamada. Mi nombre es Jared Ortiz, desde República Dominicana, soy director ejecutivo de Alianza ONG y miembro del equipo coordinador de la mesa junto a Pina y otros colegas de la región. Para nosotros es un placer tener en esta tarde este encuentro, los cuales Daniel Takari, Aline Sánchez y Pauline Stockings de la CEPAL. Daniel es el jefe de la unidad de Innovación y Difusión Estadística y les asiste en la misma unidad Aline y Pauline. En conversaciones pasadas que tuvimos en las asambleas de la mesa se dio la necesidad de este espacio, precisamente en una reunión que tuvimos con la CEPAL, acordamos tenerlo. Y el objetivo de este encuentro son 4. Particularmente. El primero, conocer los procesos de definición y desarrollo de los indicadores de la Agenda 2030 y la institucionalidad asociada a su seguimiento. Conocer el marco regional de trabajo con los indicadores. Conocer la arquitectura nacional de seguimiento con sus fortalezas y debilidades, entre paréntesis los institutos nacionales de estadística. Tener un análisis comparativo de los países de la región y finalmente saber qué está ocurriendo con los indicadores y su validez en el contexto de COVID-19. Eso es lo que nos hemos propuesto desarrollar en la tarde de hoy. En la caja del chat hay un formulario de registro de participantes que agradeceríamos cada uno de ustedes nos tienen las 3 preguntas que están ahí. Es básicamente su nombre, su institución, su correo electrónico y teléfono donde tiene WhatsApp disponible. Entonces, sin más preámbulo, para aprovechar el tiempo que tenemos en la tarde de hoy, vamos a permitir que Daniel, Aline y Pauline inicien con su presentación. Vamos a tener al final unos espacios para preguntas y respuestas que también pueden ir siendo escritas en la caja de chat. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos por la amplia convocatoria de esta reunión y esperamos que sea de mucho provecho para todos y todas. Muchísimas gracias y adelante Daniel, Pauline y Aline. Ok, bien, ahora sí, más formalmente, muy buenas tardes a todos y a todas. Aline, estás compartiendo pantalla, ¿ok? Por las dudas, ok. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación a este espacio para compartir nuestras experiencias desde el nivel regional en cuanto al seguimiento estadístico de la Agenda 2030. La agenda propuesta, tal como nos mencionaba Jared, de alguna manera abarca estos puntos. Nosotros nos vamos a repartir un poco las intervenciones de las distintas cosas que queremos compartir con ustedes. Preferimos ya hace rato que cada vez que abordamos este tema en estos espacios de divulgación, no hacer una presentación en sí misma, sino usar los recursos disponibles en la web, porque sabemos que están disponibles para todos y entonces es más fácil poder consultar los materiales y las distintas cosas que les presentamos. Entonces, hemos articulado nuestra intervención a través del uso de la Plataforma Regional del Conocimiento, conocida internamente o en general como el SDG Gateway, y porque de esa forma creemos que va a ser más fácil justamente para que puedan después navegar con más tiempo y ver cada uno de los elementos y demás. Pueden ser que muchos de ustedes los conozcan.
Sabemos que a veces hay mucha información disponible allí, entonces a partir del temario propuesto nos gustaría ir tomando esta dinámica en cuanto a nuestra intervención. Las presentaciones las vamos a hacer, las intervenciones repartidas entre Paulina, Lynn y yo sobre el final, un tema muy particular. Y obviamente estamos abiertos a sus preguntas, intervenciones o alguna duda en el transcurso de las presentaciones. Y también, por supuesto, abrimos el micrófono a nuestro colega Luis Flores de la Secretaría de la Comisión, justamente para hacer todas las intervenciones, Luis, que te parezcan oportunas en este espacio que nos has facilitado para tener este encuentro con este grupo de asociaciones civiles. Por lo tanto, voy a empezar diciendo que la Plataforma Regional del Conocimiento para América Latina y el Caribe, que como les decía, generalmente la conocemos como el SDG Gateway, es un desarrollo que fue promovido por todo el sistema de Naciones Unidas en la región, tal que facilite la implementación, el monitoreo y el seguimiento estadístico de los ODS en la región. Se lanzó en 2020 y a la fecha se encuentran disponibles más de 1.500 recursos de información que provienen de las distintas agencias, fondos y programas de Naciones Unidas que tienen representación en la región. Si bien el SDG Gateway tiene varias secciones que pueden ser de su interés, hoy nos vamos a centrar principalmente en la sección estadística del SDG Gateway, justamente para abordar estos temas que tienen que ver con los indicadores, su institucionalidad. Van a ver que hay mucho material justamente que va a formar parte de nuestra conversación, que está disponible en la web, y por lo tanto vamos a ir viendo cada una de estas piezas y dejando abiertas otras para invitarlos a navegarlo. Este SDG Gateway, la parte estadística, está compuesta principalmente por una estructura que divide la información disponible respecto de lo que sucede a nivel global, de las cosas que se han definido y están disponibles a nivel regional, y un apartado de algunas cosas que están sucediendo a nivel nacional en cuanto al seguimiento de la Agenda 2030 respecto de los indicadores y algunas estadísticas disponibles para el seguimiento de la agenda. Si bien hay un montón de vínculos también a varias cosas que suceden a nivel global, como los bancos de datos internacionales, las bases de datos de las agencias, fondos y programas dentro de sus sedes en Nueva York o Ginebra y demás, para hacer el seguimiento de la Agenda 2030, también quisiéramos compartir con ustedes los recursos y herramientas estadísticas disponibles en el SDG Gateway para visualizar, acceder, descargar y revisar la información oficial disponible para el seguimiento de la agenda a través de nuestro banco de datos regional, y también compartir con ustedes algunos perfiles regionales para cada una de las metas que es posible, que cuentan con información suficiente como para generar estos perfiles, a través de algunos medios gráficos que rápidamente nos permitan evaluar cómo está la región. También vamos a mostrarles a ustedes la información disponible de, como les decía, estas experiencias nacionales en cuanto a seguimientos estadísticos de la Agenda 2030 en algunos países de la región que publican su información en línea. Y por último vamos a conversar un poquito con ustedes respecto de nuestra visión proyectiva al 2030, respecto de cómo está la región en cuanto a si logrará o no las metas propuestas, y cómo de alguna manera hemos estado trabajando respecto del impacto de la pandemia COVID-19 en la consecución de las metas al 2030. Digamos, básicamente esta información es la que vamos a estar revisando, y para dar continuidad con la agenda le voy a pasar la palabra a Pauline Stockings de mi equipo, justamente para que ya vayamos evaluando los distintos elementos que atienden a los objetivos propuestos por ustedes para la sesión de hoy. Así que con esto les paso la palabra a Pauline. Pauline, adelante, por favor. Muchas gracias, Daniel, y bueno, muy buenas tardes a todas y todos, y muchas gracias por la invitación. Tal cual decía Daniel, yo me voy a referir a una sección que tiene que ver con el monitoreo estadístico global de la Agenda 2030, y voy a poner énfasis en la arquitectura institucional global que da soporte a los aspectos estadísticos de los ODS y a las principales actividades y herramientas que se han desarrollado hasta la fecha referidas a la definición y desarrollo de los indicadores de la Agenda 2030.
Entonces, primero, respecto a la arquitectura institucional, es importante mencionar que a nivel internacional existen dos instancias que están integradas por países, que en representación de las diferentes regiones del mundo trabajan en la definición y en el mejoramiento del marco de indicadores mundiales de los ODS y en el fortalecimiento de las capacidades estadísticas para su seguimiento. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Creo que hay un... Micro abierto que hace eco. Sí. Perfecto. Sigo entonces. Bueno, estos grupos son el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocido como el IAEG SDGs, y el Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en Materia Estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el HLG-PCCB, también denominado Grupo de Alto Nivel. Por favor, Paulín, ¿podrías ir más lento? Sí, por Porque supuesto. tú estás familiarizada con esas Perfecto. instancias. Perfecto. Ok, como decía, a nivel internacional se generaron dos grupos relevantes para hacer el seguimiento estadístico de los indicadores. Un grupo es el conocido como el IAEG SDGs, que voy a describirlo y voy a mencionar sus actividades luego, y el otro es el Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad Estadística, es muy largo el nombre, en materia estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se le suele llamar HLG-PCCB o también se le denomina Grupo de Alto Nivel. Ambos grupos trabajan en el marco de la Comisión Estadística de Naciones Unidas y su Secretaría Técnica es la División de Estadística de las Naciones Unidas, o UNST, como lo conocemos normalmente. El IAEG SDGs ha sido quizás el más activo de estos dos grupos, porque fue este grupo a quien se le encargó la elaboración y aplicación del Marco Mundial de los Indicadores ODS, una vez que fuera aprobada la Agenda 2030 y sus metas. Sabemos que el Marco de Indicadores Globales fue producto de un proceso consultivo, algo que ya se refería Daniel antes. Fue aprobado en el 2017 por la Comisión Estadística primero y luego por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se compuso inicialmente por 232 indicadores, se definió como un marco de carácter mundial y de aplicación universal y que iba a ser sujeto a perfeccionamientos en el tiempo. Estas fueron cosas que se fueron aprendiendo también, como decían, de los ODM. Es decir, no podía ser un marco, además, con tantos indicadores y tantas temáticas que fuera fijo en el tiempo. Se sabía que iba a tener que irse perfeccionando mientras pasara el tiempo hacia el 2030. Cada uno de los indicadores fue asignado para su desarrollo metodológico a un organismo internacional, por ejemplo, normalmente todos los indicadores de educación a UNESCO o los de infancia UNICEF, quien también es la agencia responsable de su reporte global. Los indicadores fueron además clasificados en niveles o tiers, que se le llama, de acuerdo con su desarrollo metodológico y disponibilidad de información. Una vez aprobado este marco inicial de indicadores, el grupo, el IAEG SDGs, ha desarrollado diversas actividades que forman parte de su mandato inicial. Entre estas se pueden mencionar el prestar apoyo técnico para la aplicación del marco y velar por el uso de las definiciones armonizadas y convenidas de los indicadores. Esto es muy importante, en el fondo, que todos podamos calcular los indicadores de la misma manera, aunque, como veremos, no es tan sencillo. También el grupo tenía como mandato examinar periódicamente los avances metodológicos de los indicadores y la disponibilidad de información. Es decir, y también ir revisando el listado de indicadores, como ya dije. El grupo también tiene como objetivo mejorar el flujo de la información entre las agencias y la División de Estadística de Naciones Unidas y entre los países y las agencias a nivel mundial. Y por otro lado, elaborar un reporte anual de avance global. Normalmente es un reporte que presenta datos a nivel global y regional, y un informe con sus actividades que se presenta a cada sesión de la Comisión Estadística. Cada año, la Comisión Estadística de Naciones Unidas. ¿Quiénes conforman este grupo? Este grupo está conformado por 28 miembros, 27 representantes de las Oficinas Nacionales de Estadística y un miembro que es ex oficio, que es el presidente de la Comisión Estadística de Naciones Unidas. Incluye también en calidad de observadores a representantes de organismos regionales e internacionales. Los miembros de este grupo son propuestos por conducto de mecanismos regionales existentes por un periodo de 2 años y después del cual rotan con el fin de asegurar una representación equitativa en cada región.
En el caso de América Latina y el Caribe, son 5 los países que representan a la región y cuya designación se hace a través de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, la CEA-CEPAL. Desde mediados del 2021, los representantes de la región son, para América Central y América del Sur, Brasil, Colombia y República Dominicana, y para el Caribe, Granada y Trinidad y Tobago. En la misma fecha, mediados del 2021, rotó también la copresidencia, tiene 2 presidentes, y en este caso de presidente está Canadá y el DANE de Colombia. ¿Cómo trabaja este grupo? Bueno, los miembros del grupo se reúnen formalmente 2 veces al año y hasta la fecha se han desarrollado ya 12 reuniones. La 12ª se desarrolló en noviembre del 2021. Estas son reuniones abiertas. Abiertas, tienen 2 días abiertas y 2 días cerradas. Hay cosas, como decía Daniel, en donde nosotros no podemos participar, nosotros somos observadores, por lo tanto participamos en la sección abierta, la otra es solamente exclusiva para los países y el secretariado, que es la División de Estadística de Naciones Unidas. Adicionalmente, el grupo realiza reuniones abiertas trimestrales en formato virtual, sobre todo en el último tiempo. Por ejemplo, en el 2021 se hicieron 3 reuniones, una en marzo, una en junio y otra en septiembre, y este año se llevó a cabo una reunión como evento paralelo en el marco de la sesión de la Comisión Estadística en Nueva York, y estuvo enfocado en el análisis de fuentes no tradicionales para el monitoreo de los ODS. Adicionalmente, el grupo se reúne a puerta cerrada una vez al mes. ¿Cuáles son las principales actividades desarrolladas durante el último tiempo por el grupo? Respecto a la aplicación del marco de indicadores mundiales, más allá de la definición del marco inicial, el grupo está trabajando en su constante revisión, siendo la actividad principal un examen amplio que se llevó a cabo en el 2020, que voy a detallar un poco más luego. También el grupo ha trabajado en la revisión de las metodologías de los indicadores y en la actualización de la clasificación de los indicadores por tiers. Seguramente ustedes ya estarán familiarizados con eso. Los indicadores están clasificados en Tier 1, Tier 2 y Tier 3, dependiendo de la disponibilidad de información y del desarrollo metodológico de cada indicador. Por lo tanto, Tier 1 son los indicadores que tienen una metodología ya acordada internacionalmente y para el que se cuenta con información para al menos el 50% de los países en la base global. Tier 2, por otro lado, son indicadores que han sido desarrollados metodológicamente, pero que hay información insuficiente, y los indicadores Tier 3 son los que no existen ni metodologías acordadas, ni datos para los países. Por lo tanto, esta reclasificación se va haciendo constantemente mientras se produce un desarrollo metodológico y va existiendo mayor información para poblar los indicadores. En relación también a las metodologías de los indicadores, es importante mencionar que en el año 2020 se formó un subgrupo dentro del IAEG para realizar una revisión en profundidad de los metadatos, porque la estructura que tenían los metadatos que se publican para cada uno de los indicadores en la base mundial no era suficientemente buena como para que los países pudieran hacer seguimiento de estos indicadores. Cabe destacar que en paralelo se está realizando una traducción de los metadatos mediante el uso de herramientas de traducción asistida por computador. De hecho, se están traduciendo las fichas metodológicas al español, trabajo que se está desarrollando gracias al apoyo financiero del BID, y en el cual la CEPAL participa en revisión de cada una de las fichas. El IAEG también ha trabajado en el mejoramiento del flujo de los datos, como decía anteriormente, entre las agencias, fondos y programas y la División de Estadística de Naciones Unidas para el mantenimiento de la base de datos mundial y la elaboración del informe global. Esta revisión implica también la revisión y mejoramiento del flujo de información entre los países y las respectivas agencias, flujo que varía claramente dependiendo del tipo de indicadores y de los organismos internacionales respectivos. En lo que se ha hecho hincapié en este sentido es que exista una mayor transparencia respecto a las fuentes y metodologías que utilizan las agencias y los procesos de validación con los países que sean más eficientes. Esto es porque las agencias deben validar con los países los datos que utilizan para el reporte mundial. Y, por ejemplo, se busca que las agencias sean más transparentes en informar respecto a las instituciones con las que validan los datos en cada país. O sea, las agencias, antes de publicar sus datos, deben validar la información. Por ejemplo, un dato de pobreza lo tienen que validar con la Oficina Nacional de Estadística o con algún organismo nacional. A veces es con la Oficina Nacional de Estadística porque el indicador es de su injerencia, pero también podría ser un indicador sectorial, por ejemplo, de salud, que se validara con el Ministerio de Salud de algún país.
en ese sentido, lo que pasaba es que podía ser que la agencia validara, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, por ejemplo, si fuera la OMS, el organismo internacional encargado del indicador, pero sin informar, en el fondo, a la Oficina Nacional de Estadística. Esto evidentemente va en contra de todo lo que nosotros queremos para mejorar los sistemas estadísticos nacionales, para promover la coordinación y justamente para evitar las discrepancias en el valor de los datos que se dan a nivel nacional. Por lo tanto, eso ha sido algo en lo que se ha estado trabajando, y también es importante este tema particularmente para las agencias que trabajan mucho con estimaciones de población o estimaciones de imágenes satelitales, para que en el fondo al país le quede claro cuál es el dato que se va a publicar y lo pueda validar. Independiente de que, como veremos después, normalmente los países a escala nacional, al no tener que compararse con otros, pueden ser que utilicen otros valores. El grupo también ha venido trabajando en la compilación de buenas prácticas, que también es muy valioso. Compilaron el año pasado, se hizo una consulta, son buenas prácticas en difusión de información, en desglose de datos y en otros temas. Se elaboró un cuestionario y esta información ya también está disponible para los países. En relación a la desagregación de los datos, si bien existe un grupo dentro del IAG dedicado a tratar este tema, esto no es en rigor un grupo de trabajo para ello, sino se trata más bien de una línea de trabajo de todo el IAG y que ha derivado en la producción de varios instrumentos de utilidad. El grupo ha trabajado en la definición de un conjunto mínimo de desagregaciones deseables para cada uno de los indicadores. Realizó también un examen exhaustivo de las normas de desagregación para los indicadores y hizo una compilación de las categorías y dimensiones de desglose. Por ejemplo, si un indicador se tendría que desagregar por nivel educativo, en el fondo, ¿cuáles son los rangos que se debieran considerar? Se realizó también una compilación de las prioridades en materia de política por dimensión de desagregación y una recopilación de metodología existente para la desagregación de datos. La verdad es que ha sido una línea muy productiva de información y tienen elementos muy útiles. Otra línea de trabajo en relación con la desagregación de los datos ha sido la creación de un conjunto de herramientas para la estimación de áreas pequeñas, con el objeto de mejorar la disponibilidad de datos para poder detectar a las poblaciones más vulnerables. Esta es una línea bastante más nueva. La CEPAL ha participado activamente en esta línea de trabajo y está organizando continuamente capacitaciones para poder hacer estimaciones de áreas pequeñas. Es una línea bastante interesante. Además de estas líneas de trabajo generales, el IAG tiene 3 grupos de trabajo. ¿Oh, se me cortó la señal? No, perdón. Un grupo de trabajo es un grupo que trabaja con estándares estadísticos, o más particularmente el estándar SMX. Es un grupo que es presidido actualmente por México y que tiene por objetivo mejorar el intercambio de datos a través de estructuras comunes, que es SMX. Este grupo ha trabajado en la definición de la estructura de los metadatos y ha desarrollado una interfaz de programación de aplicaciones bajo la norma SMX en la base mundial. Esto es importantísimo para poder, en el fondo, intercambiar información bajo los mismos parámetros. Para el mejoramiento de la estructura ha desarrollado DSD, que es como se llama esta estructura. Se han desarrollado ejercicios pilotos entre organismos internacionales y algunos países, viendo cómo esto en realidad puede fluir bien la información, y también ha organizado muchas capacitaciones al respecto. Un segundo grupo de trabajo tiene que ver sobre información geoespacial. Este grupo es presidido por Irlanda y México, y ha trabajado entre otros en la identificación de indicadores que podrían desglosarse por ubicación geográfica o para los cuales la información geoespacial puede utilizarse de forma directa o indirecta para el cálculo de indicador. Últimamente elaboraron la ruta geoespacial de los ODS, llamado el SDG Geospatial Roadmap, que es un recurso guía para que los países puedan comenzar a implementar el uso de la información geoespacial para los ODS. Fue. Pauline, Se cortó. A ver. Bien, si no, sigo yo. Sí. Okay. Podemos seguir con el HLG si quieres. Terminando la línea de trabajo de esto, y después volver a el tercer grupo, que puede ser el grupo de trabajo que tiene relación con las interrelaciones. Entonces, sí. ¿Quieres seguir tú, Aline? Puedo seguir yo. Okay. Bueno, perdón, voy a tomar la palabra.
y sigamos para no pausar. En realidad este grupo, que es el IAEG, es un grupo que, como dijo Pauline, ha estado constantemente activo en la creación, validación, revisión constante de los indicadores que hacen parte de la agenda. Otro de los... Ah, perfecto. Ok. Pero no sé en qué minuto me corté, quizás hace mucho rato, ya no sé ni dónde iba. Te quedaste, No. terminaste el grupo y ahora podríamos pasar al HLG si tú así lo decides. Perfecto. Había hablado sobre el grupo geoespacial, no sé si se escuchó. Sí. Perfecto. Bueno, y el último grupo que quería mencionar dentro del IAEG, que es un grupo bastante particular, porque solo lo que trata es de ver cómo medir una meta en particular, que es la meta 17.3, que es relativa a la movilización de recursos financieros. Y lo que han hecho en el fondo elaborar un indicador y una serie de indicadores adicionales que permiten captar los ingresos brutos de los países para capacidades, subvenciones y préstamos oficiales, inversión extranjera directa, movilización de financiamiento privado y subvenciones privadas. Es un grupo muy, muy particular que yo entendería que es un grupo que está formado, pero una vez que ya han desarrollado su trabajo ya se va rápidamente a eliminar. Con respecto a lo que decía Aline, el otro grupo, el HLG-PCCB, el objetivo de este grupo es formar alianzas, mejorar la coordinación y buscar financiamiento para el desarrollo de capacidades estadísticas que permitan a los países medir, ¿no?, la agenda. También está compuesto, en este caso, por 22 oficinas nacionales de estadística, es copresidido por Palestina y Albania, y participan también 5 países de la región, que son Argentina, Ecuador, México, y para el Caribe son Belice y San Vicente y las Granadinas. Este grupo también contempla socios temáticos estratégicos a nivel mundial, como son la Alianza Mundial para los Datos para el Desarrollo Sostenible, OpenWatch, el Banco Mundial y varios más. ¿Cuáles son las principales actividades de este grupo? Bueno, este grupo idea y organiza las reuniones del Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas. La última de ellas fue desarrollada en Berna en octubre del 2021. Y se planea que la siguiente sea en China en 2023 y la que sigue, muy importante, en nuestra región, en Colombia, en el 2024. Algunos documentos relevantes del grupo han nacido el Plan Mundial de Acción de Ciudad del Cabo para los datos para el desarrollo sostenible. Este documento es del 2017. Y por otro lado, la reciente declaración Pacto de Datos de Berna para la década de acción sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que deriva justamente del último foro. Este documento lo que hace es un llamado a la acción para desarrollar capacidades estadísticas, establecer asociaciones y garantizar que los datos se presenten de forma oportuna, abierta e imparcial. Dos cosas que ha trabajado también el grupo últimamente es el lanzamiento del Servicio Mundial de Datos del Banco Mundial y el Centro de Intercambio de Datos de la Red de Berna para el Financiamiento para el Desarrollo. Ambos servicios lo que pretenden es permitir hacer una mejor identificación entre la oferta y demanda de financiamiento para la creación de capacidades. Eso respecto a los dos grupos. Respecto al marco mundial de indicadores, que como decía lo define el IAEG, solamente quería referirme a este examen amplio que se hizo en el 2020 y que quizás ha sido como lo más radical de cambios que se ha hecho al marco. Este proceso se desarrolló entre marzo entre marzo de 2019 y marzo del 2020 e incluyó consultas con expertos, se recibieron propuestas, se hizo una consulta abierta. O sea, aquí participaron muchos organismos nacionales, internacionales, subnacionales. Se trabajaron 200 propuestas, 53 propuestas fueron sometidas a consulta abierta y se recibió aporte, como digo, de muchísimas organizaciones. ¿Cuáles fueron en grandes rangos los cambios? Hubo 14 propuestas de sustitución de indicadores, es decir, se cambiaron. Hubo 8 propuestas de revisión de indicadores, 8 propuestas de indicadores adicionales y 6 propuestas de supresión de indicadores existentes, es decir, se fueron. ¿Cuál es la idea de esto? Era que no existieran más indicadores nivel 3 o tier 3, que yo decía que no tienen metodología ni existen datos, y que todos quedaran en tier 2 o tier 1. El listado quedó conformado por 231 indicadores, como algunos se repiten, finalmente es un listado de 247 indicadores. Respecto a los indicadores, ¿cómo quedó su clasificación a nivel tier, que es la última que tenemos de este año? De los 231 indicadores, 136 ya están en nivel 1, 91 forman parte del nivel 2 y hay 4 indicadores que tienen múltiples niveles dependiendo de la serie que lo compone.
Eso es, bueno, Aline, tú ya mostraste todo lo demás que existía a nivel en la parte de monitoreo global. Están ahí los reportes de avance, las bases de datos de las agencias, como mencionaba Daniel, los reportes del secretario general, y también, si lo requieren, nosotros podríamos proveerle algún listado de vínculos de algunas de estas herramientas que creo que les podrían ser de mucha utilidad. Y eso es, y te doy la palabra a Aline para referirse al monitoreo estadístico regional. Gracias, Pauline. No sé si hasta aquí tengamos una pregunta, queremos hacer una pausa o podemos continuar y retomar después. ¿Qué opinan? Ahora no tenemos preguntas en el chat. No sé si alguien tiene alguna inquietud. Perfecto. Micaela levantó la mano, parece. Micaela. Sí, precisamente una de las preocupaciones que nosotros hemos manifestado en el trabajo permanente en Pampa 2030, y lo estamos trabajando también a nivel nacional como Secretaría de Personas Adultas Mayores en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, es la ausencia e invisibilización de las personas adultas mayores en la agenda, la ausencia de metas y la ausencia de indicadores que nos permitan visibilizar esta situación respecto de cada uno de los ODS. En realidad creo que este es un problema serio, porque no podemos hablar de desarrollo integral negando a este grupo humano de crecimiento sostenido en cada momento y su ausencia total en la agenda. Así que mi preocupación es cómo podemos hacer para incluir indicadores y metas que visibilicen realmente este grupo humano invisibilizado. Sí, yo creo que si seguimos en la presentación vamos a llegar, bueno, Daniel ahora levantó la mano, pero vamos a poder llegar a esta parte nacional, Micaela, donde de pronto ahí podría entrar esta ausencia de metas y de realidades que pueden ser reflejadas desde los gobiernos. Pero Daniel tenía la mano levantada. Sí, no, un comentario más que nada en relación a lo que nos comentaba Micaela. El tema de la ausencia de la visualización de este grupo particular ha sido tema de discusión en más de un foro, y es cierto que si bien, por ejemplo, a nivel regional tenemos distintas instancias que ven el tema de envejecimiento y demás, y toda esa problemática, sí es importante mencionar que en el caso del banco de datos regionales, que seguramente Aline nos va a mostrar ahora, uno de los indicadores regionales complementarios propuestos para América Latina y el Caribe son las líneas de pobreza calculadas por CEPAL, y esa información está sí disponible por grupos de edad, y se puede ver por lo menos algún pequeño zoom respecto de este grupo de 65 y más. Así que a lo mejor puede haber ahí un elemento que va en la línea, pero coincido plenamente contigo, Micaela, que es un grupo que está totalmente invisible, digamos, en la agenda general, y no se ha contemplado, por lo menos en el nivel global, en cuanto al marco oficial de seguimiento de indicadores de los ODS. En América Latina y el Caribe, como les decía, si bien tampoco fue puesto específicamente como uno de los indicadores para el seguimiento de la agenda, sí forma parte un bloque de indicadores específicos de vejez dentro del Consenso de Montevideo, que es otra instancia también de compromisos regionales, y que ahí sí se hace un seguimiento un poquitito más pautado, pero de todas formas alguna pequeña pincelada podemos tener dentro del SDG Gateway cuando veamos los indicadores regionales respecto de ese grupo en particular. Gracias. Gracias, Daniel. Hay dos manos levantadas, está Pina y Carlos Arans. Adelante, Pina. Gracias, muy interesante la presentación. Disculpen que no sé qué botón apreté que me botó hace un momento cuando estaba hablando. Una observación en general que tengo es que la definición de indicadores a través de estas dos grandes instancias, obviamente que le da un carácter tecnocrático
a una agenda que es mucho más vital y tecnocrático, porque también se hace a nivel de las élites del sistema de Naciones Unidas y las élites de los países con conocimientos de información estadística, pero que sí dejan de lado, aunque dice que nadie se quede atrás, deja de lado la dinámica de los propios estados, no digo ni siquiera de la sociedad civil, sino de las realidades de los estados tan diversos que a través de sus gobiernos asumen o no la implementación de la agenda. Entonces se hace como una distancia, una brecha de los hacedores de instrumentos tan elaborados y quienes tienen que implementarla. Eso como una observación. Y una segunda que tiene que ver con la intervención que hizo Micaela. También uno puede constatar, y lo hemos visto en el caso del Perú, la agenda no está pensada teniendo en cuenta direccionada a sujetos de derecho, sino a problemáticas, a problemas. Y por eso, salvo quizás el objetivo 5 que está claramente orientado hacia mujeres, pero no están los y las migrantes, no están, por ejemplo, niños y niñas, no están los pueblos originarios o indígenas, que por lo menos para nuestra región son muy importantes. Esas eran las dos observaciones. Cuando yo le pedí que vaya más lento, es porque generalmente este mundo es un mundo muy lejano a la cotidianidad, incluso del mundo académico y universitario, que podría estar más cercano al manejo de la información. Esas eran mis observaciones, entonces tengo expectativas para ver qué pasa en la región. Muchas gracias, Pina. Tengo a Carlos Aranz. Adelante, Carlos. Quería hacer una consulta porque la data que a veces se tiene, a veces depende mucho de los institutos nacionales estadísticos de cada país. En ese sentido, pregunto si hay algún mecanismo de apoyo a estas organizaciones, puesto de que a veces hay muchos indicadores, por ejemplo en nuestro país casi hay la mitad de los indicadores que no tienen ni metodología ni información. Entonces, ¿en qué medida ustedes brindan este apoyo a estas organizaciones? Gracias. Gracias a ti. Yo creo que todas estas cosas que surgieron van a irse respondiendo, algunas, no respondiendo, pero dando respuesta a las cosas que plantearon en el camino. Entonces, no sé si les parece que retomemos y hagamos otro break después de la sesión regional y nacional. Tal vez, Aline, si me permites contestar un poquitito este último punto que me levantó Carlos. Sí, por supuesto, parte de las responsabilidades y roles de los mecanismos regionales, sea la CEPAL o sea incluso las agencias custodias, tienen entre sus mandatos dar asistencia técnica y cooperación a los Estados miembros. Generalmente esto se canaliza a través de los gobiernos y es una línea de trabajo muy fuerte, por lo menos nuestra dentro de la División de Estadística, en asistir a los equipos técnicos para la producción de la información y construcción de los indicadores ODS. Y generalmente la puerta de entrada es la Oficina Nacional de Estadística de cada país, o, como decía Pauline, el ministerio sectorial específico que lleve algún tema de la agenda en particular. Eso no limita nuestra asistencia técnica solo a través de los gobiernos nacionales. También nos han solicitado algunas acciones de cooperación para gobiernos subnacionales o incluso instancias que son no gubernamentales. Por lo tanto, es parte de nuestra tarea dentro del sistema de Naciones Unidas, que realmente se canaliza a través de las instancias respectivas de solicitud oficial, y en función de eso se ve la asistencia técnica en particular. Nos ha pasado mucho también en Centroamérica, con las asociaciones subregionales, con algunas instancias también de agrupaciones de gobiernos y demás, y prestamos asistencia técnica en estos temas. Que después vamos a ver específicamente uno de los apartados que tiene que ver con el sistema de información de actividades de cooperación técnica del Sistema de Naciones Unidas, que seguramente nos va a compartir al link.
Así es. Entonces, voy a retomar un poco la presentación. Podemos seguir avanzando en preguntas en el chat para poder avanzar con el contenido. Y aquí voy a dar un poco de respuesta a esto que viene planteándose. La Agenda 2030. La Agenda 2030 llega de momento y se convierte en un monstruo, ¿no? Pero este monstruo que a veces con tanta información, con tantas nuevas cosas, con políticas públicas que los países no estaban considerando y que ponen en su palestra después de que empiezan a asumir este compromiso, es importante contextualizar que la misma agenda solicita que se adecúe a las necesidades y posibilidades de cada uno de los actores que participa en la agenda. Es por eso que aquí, y pueden ver, y retomo lo que comentó Daniel, se estructura la información y la aproximación que se ha tenido al monitoreo estadístico de la agenda desde la perspectiva global, después la regional y después la nacional. Y entonces, para poder dar este monitoreo, si bien Pauline ya nos contó de esta estructura y esta arquitectura institucional que está compuesta por estos dos grandes grupos, a nivel regional nosotros también teníamos que hacer algo. Y este algo que se hizo es a través de la CEA, que es la Comisión Estadística de las Américas, que en nuestra región es la responsable de conjuntar a los productores estadísticos de toda la región. Entonces, específicamente a las oficinas estadísticas, oficinas nacionales de estadísticas. Entonces, la CEA, en este paraguas que se convierte de trabajo estadístico a través de los años, dice, es importante generar un grupo, generar esta espina dorsal que dé sustento a la agenda desde un aspecto regional. Y es ahí donde surge el Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030. Este grupo tiene como objetivo algo muy puntual, que es coordinar el proceso de elaboración e implementación de los indicadores regionales, aquí el punto, y desarrollo de capacidades para ello, en el marco obviamente del seguimiento de los ODS para la región. Entonces, a diferencia de lo global, este grupo de coordinación estadística que atiende a lo regional se compone por 10 países. Estos 10 países son los mismos 10 países que fueron seleccionados para representar 5 al grupo IAEG y 5 al grupo HLG. No sé si esta es mejor o peor arquitectura institucional, pero a la región le ha servido mucho porque el haber integrado estos grupos nos permite, por un lado, que el grupo IAEG, que son los que dicen cuáles son los indicadores, qué se está haciendo, trabajemos por la metodología, vayamos más a fondo con las desagregaciones, démosle una visibilización geográfica a todo esto que estemos haciendo, comuniquemos los resultados, trabaja en conjunto con los miembros del HLG, que son los que dicen, ok, ¿y cómo hacemos para que podamos conseguir los grupos, los financiamientos, las relaciones que debemos de conseguir para poder lograr que ellos puedan medir, que se pueda medir? Entonces, en este sentido, esta estructura, aquí están los miembros, no lo voy a repetir porque ya Pauline lo comentó anteriormente. Esta estructura y este grupo ha sido muy importante porque ha desarrollado muchos proyectos que hoy día pueden servir como herramienta para contestarnos estas cosas y para darnos a entender estas necesidades, cómo es que se ha abordado la agenda desde nivel nacional, cuáles son las capacidades que tienen los países de responder a la agenda, entre otras cosas, respuesta a lo que preguntaron hace rato, ¿cómo está ayudando los fondos Naciones Unidas en capacitar a estos países, ¿no? ¿Cuál es nuestro alcance? Y en este punto regional son las herramientas que quiero mostrarle, los productos que ha realizado este grupo. Entonces vamos a ir a esta parte y vamos a partir con los indicadores priorizados. Entonces, cuando aparece esta agenda y estos 232 indicadores, en efecto, pasa lo que ustedes mencionan. Los países empiezan a leer los indicadores que finalmente es con la forma con la que se da cuenta a las metas o el cumplimiento de la agenda a nivel nacional y se empieza a dar cuenta que no está representado en su totalidad, que incluso hay indicadores que no reflejan lo que significan como pueblo, lo que significan como nación, las políticas estatales, las políticas de gobierno. Y es ahí donde se solicita a la Comisión Estadística que todos se reúnan y digan, ¿saben qué? Hagan un macro
conjunto de indicadores que por favor nos represente. Entonces, la Comisión Estadística y este grupo en particular se da la tarea de generar este grupo inmenso, que me pueden corregir aquí Pauline y Daniel, pero que eran aproximadamente 350, 400 indicadores, y llegan a la comisión y dicen, miren, resulta que esto nos representa. Y de pronto dicen, bueno, pero es que no puede ser, no, estábamos espantados con 232, no podemos medir tantos. Entonces dicen, bueno, el grupo, ya que hizo este trabajo, vaya por favor y priorice con los países, que ojo, estos 10 países son representantes de los otros países de la región, y priorice aquellos que nos representan, que son los indicadores como los que mencionó Daniel, aquellos que pongan no solamente representación de la región, sino avances de la región, porque también había momentos donde la región tenía indicadores relevantes en los cuales hay un trabajo de muchísimos años que proviene del trabajo nacional, del trabajo de las organizaciones y específicamente de la sociedad civil que ha trabajado. Uno de estos ejemplos es el indicador que trabaja la DAC de, se me fue el nombre, ayuda a Pauline y Daniel. ¿Feminicidio? No, además de feminicidio, que es otro gran ejemplo, de las encuestas, cuidado. Uso del tiempo. Exactamente, uso del tiempo, que es el indicador, que es un indicador que nosotros somos estrella como región, en realidad. Entonces se llega a este trabajo, donde está el grupo de coordinación, donde está la CEPAL como secretaría técnica de este grupo, y además está un grupo de agencias, fondos y programas que representan a todas las entidades de estadísticas que hacen cuenta en la región, y empezamos a ver qué indicador podría priorizarse. Y para esto era importante tener en consideración que el objetivo de este ejercicio era tener en cuenta las especificidades regionales, que esto, el tener un conjunto priorizado, contribuyera a priorizar los esfuerzos de medición, porque no es fácil. Además de eso, permitir informar sobre los avances. Se llega a este punto de priorizar y se considera, me llamaba mucho la atención que revisé algunos de los informes LUZ que ustedes hacían, y había un informe muy interesante, LUZ, que ustedes plantearon, Brasil, y que puntualmente también priorizaban, y se parecía mucho a la forma en que priorizaban, porque si bien ustedes priorizaban metas y este ejercicio se dio en una priorización de indicadores, esta priorización consideró, por ejemplo, los marcos regionales con que los países ya estaban comprometidos, ¿no? Marcos como, por ejemplo, el consenso de Montevideo, indicadores ambientales, indicadores de género que ya estaban establecidos en el tema de la agenda de la mujer, en fin, marcos de los indicadores del Caribe que ya como un grupo habían formado parte. Entonces, cada uno fue un trabajo muy exhaustivo donde los 10 países iban evaluando indicador por indicador e iban determinando cosas como factibilidad, capacidad estadística, la factibilidad y la capacidad de datos que existía a escala global, la pertenencia a estos marcos y algunos otros más que menciono, por ejemplo, niñez y salud, que había pasado y dejado para algo. Aquí, en esta parte que está aquí, que me ha sido difícil navegar, pero ustedes van a poder encontrar la metodología a detalle y los resultados de la misma y cuáles fueron las ponderaciones que se dieron y todo lo que se hizo a través de este ejercicio, pero por temas de tiempo quiero llegar a contarles que después de este ejercicio de priorización, donde los países miembros del grupo de coordinación representando al resto de los países, decidieron quedarse con un conjunto priorizado de 150 indicadores, de los cuales 122 indicadores son parte del marco mundial, este marco que hablaba Pauline, y 25 corresponden a indicadores complementarios y 3 indicadores proxies, es decir, indicadores que se aproximan a los indicadores globales. Aquí en el Gateway ustedes pueden navegar a través del marco, yendo conociendo cada uno de los indicadores, incluyendo los indicadores complementarios que se hicieron. Por ejemplo, el porcentaje de la población que vive por debajo del umbral de pobreza extrema regional, desglosada por sexo, edad de condición, actividad, ubicación geográfica, urbana o rural y etnia. Entonces, otro de los trabajos que hoy quiero contar tiene relación con, déjenme volver porque no puedo llegar, estoy escuchando una voz, pero no sé, es un micrófono abierto.
que tiene que ver con un trabajo que hizo el grupo que yo personalmente creo que es algo muy relevante, fue un hito que se marcó. Y era porque cuando llegaron estos 232 indicadores iniciales, los países dijeron, ups, esto es diferente. Esto hay que hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque esta nueva agenda demandaba un nuevo ecosistema de datos. Si bien yo sé y coincido con que muchas veces la agenda atiende problemáticas y no hechos y derechos y personas, el brinco que se dio de los ODM a los ODS es importante y puso en la palestra de muchas naciones y de muchos países políticas públicas que no se habían considerado antes. Y sobre todo, está forzando y está motivando a estos países a que generen un ecosistema de datos que permita dar cuenta de estas metas, ¿no? Y quiero hacer, esto siempre lo dice Paulina en algunas de las presentaciones y me encanta porque deja claridad de este brinco que genera a nivel ecosistema de datos la agenda, que tiene que ver con que de pronto la agenda se volvió una agenda, pasó de una agenda unidimensional a una agenda multidimensional, de datos cuantitativos a datos cualitativos, por ejemplo, resultados de aprendizaje ahora se tiene, de datos agregados a datos desagregados, ¿no? Información estadística que ahora se tiene que presentar de una forma geográfica, datos a nivel urbanos, de ciudades, por ejemplo, expansión urbana es uno de los indicadores, capacidad de medición de fenómenos muy complejos que antes no se hacía, por ejemplo, actividades de pesca ilegal, ahora hay que medirlo. Nuevos marcos conceptuales y exploraciones empíricas en temas que son emergentes, como por ejemplo la medición de corrientes financieras ilícitas. Entonces, todo este nuevo ecosistema de datos lleva al Grupo de Coordinación Estadística a plantear este ejercicio que de hecho actualmente se está modificando después de la revisión 2020, que hace preguntar a los países. El Grupo de Coordinación Estadística le dice a las oficinas de estadística o a los institutos, depende cada uno de los países. Miren, necesitamos por favor información para que nos digan cuál es su capacidad para producir cada uno de los indicadores. Y también que nos cuenten cuál es su necesidad para que nosotros podamos ayudarlos a capacitar y a fortalecer estas habilidades estadísticas y construir juntos este nuevo ecosistema de datos, ¿no? Entonces, ahí se hace un levantamiento, un cuestionario que principalmente destacaba cosas como, por ejemplo, ¿usted puede producir el indicador? Y las respuestas eran, sí lo produzco, no lo puedo producir, no lo puedo producir, pero tengo alguna información que podría dar cuenta del indicador. De verdad, no tengo ninguna información. Y así como esto, hay muchas preguntas en el cuestionario extendido que en ese momento va a un sistema de información. Y después de todo este speech, perdón, pero llego a lo que es la herramienta. Porque esta herramienta inicialmente era una herramienta cerrada, que solo era para ciertas personas que se les daba acceso y logueo, pero esta herramienta, y voy a tratar de acceder rápidamente, y si no lo logro voy a contarles, es súper interesante cuando uno quiere ver datos. ¿Por qué? Porque tiene información detallada, por ejemplo, que puedes buscar por país, por objetivo, por meta, por temática. Voy a bajar. Conocer los tipos de indicadores, cuáles son las aplicaciones, a qué marcos hacen respuesta, pero algo mejor, el nivel de producción. Dame un momento, Daniel, porque estamos yendo y aquí está saliendo en la pantalla. ¿Por qué se produce y los niveles de desagregación? Este proyecto está actualizándose después de la revisión 2020 y se está mejorando porque lo que estamos ahora a estas alturas no podemos identificar si producimos o no producimos. Lo que ahora es necesario identificar es qué va a pasar con lo que no producimos y cómo estamos en lo que producimos, hacia dónde llegamos y sobre todo cómo levantamos la oferta y la demanda para poder dar cuenta a este nuevo ecosistema de datos que hay que responder. Voy a parar aquí y voy a dar la palabra a Pauline para que termine de presentar las herramientas. Perdón por excedí un poco mi tiempo, pero es que uno se apasiona con estos temas. Entonces, Pauline, aquí voy a regresar al Gateway para que regreses a la parte del monitoreo estadístico regional y cuentes, por ejemplo, lo que sigue, que es el banco de datos. Perfecto, gracias Aline. Esto es antes de pasar al monitoreo nacional. Simplemente mostrarles dos herramientas que nos parecen que son importantes y de utilidad dentro de la plataforma regional de conocimiento. Una es este dashboard,
lo que uno puede hacer acá es en la parte superior navegar por cada uno de los ODS y en el menú de la izquierda seleccionar cada uno de los indicadores. Acá lo que están son contenidos, todos los indicadores para los cuales hay datos para la región. Si puedes bajar un poquito al link, por favor. Dentro de eso. Lo que vemos ahí es que podemos seleccionar país o países, años o rango de años, dependiendo de las desagregaciones que tenga el indicador. En este no tiene. Se pueden seleccionar las desagregaciones, ya sea mujer, hombre o etnia, como mencionaba, por ejemplo, Alina en el caso de pobreza. Y todo lo que viene abajo es la información de la información. Se puede descargar los datos del gráfico. Aline, si bajas un poco, está una definición del indicador, además de poder acceder a una ficha metodológica completa, cuál es la última actualización que se ha hecho en la información, cuál es la agencia custodia de este indicador en caso de ser un indicador global, porque también, como decía Lynn, hay indicadores regionales, y cuál es el nivel de clasificación tier al cual yo me refería antes. También para cuáles países y para cuáles años hay información disponible. Por otro lado, ahí hay dos accesos, uno al banco de datos, en donde te permite personalizar la consulta. Aquí uno selecciona países, selecciona años. Cuando uno tiene desagregaciones, puede seleccionar todas las agregaciones, elegir entre cómo quiere que la tabla se previsualice, en este caso si es una tabla plana, o si yo quiero, por ejemplo, poner ciertos elementos en columnas y ciertos en filas, y luego puedo descargar toda la información que esté disponible que yo haya seleccionado. Por otro lado, si nos volvemos atrás, también este dashboard da la posibilidad de acceder a ver territorialmente la información y se accede al geoportal. En este caso, lo que vemos ahí también, uno puede personalizar el mapa, puede también elegir cuál es el año para cuál quiere ver la información y puede incluso navegar también el propio dashboard y elegir otro indicador. Y adicionalmente lo que se puede hacer es agregar datos geográficos adicionales que pueden ser de utilidad para algún análisis en particular. Si ingresas al link, por favor, a datos geográficos ahí arriba y pones alguna capa de información. Por ejemplo, esa. También tiene algunas funcionalidades como poder ver esto en el tiempo y uno puede hacer una comparación también entre un indicador y otro. Por otro lado, también permite que se despliegue una tabla de datos a mano derecha. Es una herramienta de bastante utilidad para ver los datos a nivel nacional y también ahora ya tenemos una sección con indicadores, con algunos indicadores a escala subnacional. Ahora si nos vamos al otro elemento que son los perfiles regionales, que es otra herramienta quizás de utilidad. Siempre estamos hablando de temas más bien nacionales y regionales, no subnacionales, que imagino que son de mayor utilidad para ustedes. Tenemos los perfiles estadísticos regionales. Lo que se ha hecho aquí es hacer un pequeño resumen por meta a nivel regional con los indicadores para los cuales hay información disponible. Igualmente se navega por ODS en la parte superior, en la barra horizontal, y para cada ODS uno va desplegando la meta que quiere mirar. Estos son de utilidad, insisto, para tener un pequeño resumen para ver cómo va en términos generales la región en el cumplimiento de las metas. Lo que vemos, por ejemplo, ahí arriba es un gráfico del indicador tasa de mortalidad materna, en donde vemos el año 2000 y el último año, en este caso con la información disponible, el 2017, y cuál ha sido la tasa de variación entre esos años para esas subregiones que son América Central, América del Sur, el total de América Latina y el Caribe y el Caribe por otro lado. Esto, como insisto, se han ido elaborando paulatinamente mientras más información hemos tenido para poder dar el seguimiento de las metas. Eso, Aline. Yo creo que podemos seguir con la parte nacional. ¿O vas a mostrarlo del sistema de capacidad? No sé. Si me permiten antes, atendiendo a la inquietud de Micaela, si por favor pueden poner el banco regional de indicadores en la parte de monitoreo estadístico regional. Ahí. Aquí estamos. En el objetivo 1, por ejemplo, ahí vemos la segunda opción del indicador, el P111. Eso es uno de los indicadores elegidos por el grupo de coordinación como indicador complementario al oficial. El primero, que es población en situación de pobreza extrema y pobreza según edad y área geográfica,
si clican ahí, nos permite el dashboard definido elegir específicamente el grupo de edad de 65 y más. Aline, no, deja la región. Sí, estoy yendo, pero es que está como lenta mi computadora. Pero es que cambiaste los 65 más. países, pero bueno, saca la población total. Ujú. Eso. Y deja América Latina y el Caribe para que no sean muchas curvas en el mismo gráfico y sea más legible. Ahí está. Eso. Yo sé, Micaela, que no es todo lo que quisieras, pero por lo menos algún mínimo de visibilidad, digamos, de ese grupo en particular, por lo menos tenemos aquí, que es un valor un poquitito agregado a lo que está definido a nivel global, que no tiene esta visualización, ¿no? No, yo te agradezco muchísimo este dato, pero realmente, digamos, lo preocupante en esta situación para nosotros es que en toda la agenda solo el 1,77% refiere a las personas mayores y el 0,44% de los indicadores. Este es el tema, digamos, que a nosotros realmente nos parece inquietante desde el punto de vista de la vigencia y realización de los derechos humanos. Exacto. Sí. Digamos, sé que hay referencias, pero son escasas y escasamente relevantes. Ujú. Sí, justamente por lo que decía Pina antes, el énfasis fue por problemática y no por colectivos. Entonces eso desdibujó mucho la visualización de estos colectivos. Si bien se proponen como parte fundamental y en la medida de lo posible como desagregación de todos los indicadores de la agenda, es un tema pendiente para el IAEG, que no consigue avanzar en la disponibilidad de datos desagregados para hacer justamente visibles estos colectivos. Exactamente. No, pero además el problema es que al no ver, digamos, específicamente metas e indicadores en cada uno de los ODS, esto genera que los países desatiendan políticas públicas que hagan referencia a estos colectivos. Entonces, como decían antes, no solo los adultos mayores, los pueblos originarios, los niños, los jóvenes y adolescentes. Digamos, estamos metiendo un enorme, digamos, número de seres humanos que quedan como fuera de la agenda. Sí. Vamos, ¿les parece, Micaela, retomar el tema nacional y a lo mejor ahí podemos empezar a hablar de las temas, de las metas nacionales? Volviendo y yendo de esta lupa y de este gran zoom que va de lo global a lo nacional, llegamos a esta parte del monitoreo nacional. Justo en esto que pensemos que es una herramienta solo para monitorear la agenda y que evidentemente está limitada por la disponibilidad de datos y por el avance que se va dando, podemos encontrar una parte que tiene relación con los aspectos del seguimiento estadístico nacional de los ODS y otra parte que tiene que ver con un perfil estadístico ODS nacional que está en base a los datos nacionales. Entonces, esta información no se encuentra para todos los países por un tema que tiene relación con que o no han publicado sus informes nacionales voluntarios, es decir, no se ha logrado rescatar esta información que aquí se presenta, y por otro lado, tampoco es que tienen portales estadísticos nacionales donde nosotros o donde se pueda obtener la información estadística. Pero vamos a abrir, por ejemplo, un país, pensemos en Costa Rica o en Colombia, y muchas veces ocurría que cuando los países de nuestra región llegaban a sus informes nacionales voluntarios, había una brecha grande con respecto a la información estadística que podían dar respuesta y todo el trabajo de muchos países que tenían este ecosistema de datos ya integrados desde que surgió la agenda. Entonces, pensemos en lo regional, en este ecosistema que mencionaba yo antes, y en cómo los países fueron avanzando y cómo también se tomaron una foto de cómo lo iban a afrontar. Las mismas organizaciones, los fondos y programas empezaron a capacitar y empezaron a avanzar. Pero cuando se empezaron a dar estos informes voluntarios nacionales, esta falta de datos hacía un poco preocupar a los países que no se estaba teniendo un avance, ¿no? Realmente el monitoreo estadístico, específicamente en nuestra región, y el avance en nuestra región tiene cosas como, por ejemplo,
los países tuvieron que establecer mecanismos nacionales de implementación de la agenda, porque no existían, y aquí lo podemos ver, ¿no? Las oficinas estadísticas, nacionales estadísticas o los institutos tuvieron que asumir el rol de llevar, en algunos países, en algunos no, esta agenda, a liderar esta redefinición y construcción de este nuevo ecosistema de datos, ¿no? Y aquí es donde de pronto hay avances, actividades que se han realizado por parte de los países que están relacionados con los ODS. Por ejemplo, existió en el país una alineación con el Plan Nacional, del Plan Nacional a los ODS, ¿no? En este caso, por ejemplo, sabemos que se dio. El país realizó un diagnóstico de las capacidades a raíz del trabajo que comenté del grupo de coordinación. Muchos países dijeron, hay que tomarse la foto para saber cómo estamos y cómo vamos a enfrentar esto, ¿no? Se realizó esto, el país sabe cómo está su estructura, cómo está su capacidad de estadística, sus organismos productores de estadística, sus sistemas nacionales de estadística para dar respuesta. El país priorizó metas ODS, y aquí es bien importante, Micaela, y por eso creía que cuando llegáramos a la nacional era donde había que abordarlo. Muchos países no lo han hecho, pero muchos países han priorizado metas, y tiene relación con la alineación con el Plan Nacional. Entonces, aquí hay una cosa donde ustedes tienen que intervenir. Voy a seguir y después voy a concluir. ¿Acaso el país redefinió metas? Porque tal cual tú dices, hay necesidades inherentes a colectivos nacionales que no están siendo considerados. Entonces, aquí es donde el país debía haber hecho una redefinición de las metas ODS, perdón, ya le cambié la letra. Porque algunos países lo han hecho, porque se han dado cuenta al priorizar, al alinear el Plan Nacional, que hay cosas que quedan cortas con las metas globales, y de pronto generan estas metas nacionales que complementan, no es que invaliden, sino que complementan las metas globales, ¿no? Estas metas nacionales. Desarrollaron metodología, porque no había metodología. Si les estoy contando que no existían muchas veces estos nuevos indicadores porque no había una política pública, bueno, los países han trabajado al respecto. Priorizaron y seleccionaron ODS, porque de pronto el indicador quedaba muy lejos de su realidad. Entonces los países en la región, muchos de ellos han dicho, no, este indicador en realidad no me aplica, porque mi realidad es otra. Entonces tengo que hacer una priorización o selección de ciertos indicadores o modificación de los mismos, una aproximación o complementación de estos metas a través de los indicadores. Definieron líneas bases. ¿Por qué? Porque había que saber desde dónde vamos a partir, dónde vamos a decir, aquí tenemos suficiente información para saber hacia dónde vamos, que es el tema que va a tomar Daniel más adelante. Hicieron un mapeo de desagregaciones, porque esto está siendo muy importante. Es un tema que a ustedes, la sociedad civil, les interesa mucho, porque cuando nosotros vemos una gran película desde arriba, decimos, mira, 60% de la gente tiene energía, ¿no? Y de repente uno dice, bueno, veamos más al interior. ¿Cuántas mujeres tienen energía? No sabemos. ¿Qué pasa con los pueblos indígenas? No, tampoco sabemos, no nos da para eso. ¿Y los niños? No sabemos. Y aquí es donde de pronto hay que exigir, demandar, solicitar, buscar que se apoyen estas cosas para tener una desagregación que nos permite ver a todos estos grupos que son relevantes, ¿no? Entonces yo creo que ustedes, Luis dijo algo que es súper importante. Voy a avanzar en esto y voy a retomar lo que dice Luis. Además, en el sitio van a poder encontrar también cuáles son los sitios, los países que publican y dónde están sus sitios de navegación donde tienen publicada su data oficial, con la metadata, con las desagregaciones, con la estructura de cuáles son indicadores globales, nacionales, metas globales, metas nacionales. Pero esta parte de aquí, estimadas y estimados, es fundamental. Luis dijo, los gobiernos pasan, la sociedad se queda. Estos informes nacionales voluntarios dan evidencia y cuenta de cómo cada gobierno llega y modifica o no la agenda, para bien o para bien.
Pensemos. Entonces, ustedes como sociedad tienen esta información para decir, mira, originalmente esto no está siendo una política de Estado, está siendo una política de gobierno, pero nosotros podemos trabajar de esta forma y nosotros tenemos que construir algo y basarnos en este trabajo enorme que han hecho y en estos mecanismos nacionales de implementación para fortalecer y mantener que esto sea algo que se trabaje como Estado y no como gobierno. Entonces, yo creo que esta parte nacional es bastante relevante porque les puede dar un poco de información de cada uno de los países, cómo lo está haciendo, cuáles son los trabajos que están realizando. En este sentido, el perfil estadístico es un perfil corto, digo, e informo porque solamente tiene un indicador por país, pero es relevante porque es data nacional y muchas veces la data global difiere de la data nacional. Entonces, también es importante que los países presenten cuáles son los indicadores nacionales que están haciendo y cuál es el dato que están reportando. Entonces, hasta el momento y por temas de tiempo hemos hecho, y en esta primera aproximación de la que hemos hablado, hemos hecho una visita usando el Gateway como una herramienta que permita ir a través del monitoreo global, regional y nacional. Y ahora también pueden encontrar muchas cosas interesantes como metodología, recursos geoespaciales, datos de indicadores, esta parte que la salté, que es algo que hacen las agencias, donde ustedes pueden llegar y decir, ¿qué está haciendo la agencia por los países? ¿No? Las agencias, fondos y programas. ¿Qué actividades están destinadas a mejorar esta medición? Un poco lo que hablaban antes y preguntaban. ¿Qué actividades se están destinando a mejorar los operativos estadísticos? Porque, ojo, ese levantamiento de los colectivos y de las personas y de las desagregaciones viene desde los operativos estadísticos. Y esta última parte que está ahora siendo trabajada, las actividades destinadas a implementar o mejorar diferentes mecanismos para fortalecer la institucionalidad de los sistemas estadísticos. Solamente voy a ir por acá, por ejemplo, si ustedes quisieran ver qué se está haciendo con el indicador 1.4 en un periodo de tiempo que puede ser el 2008, podemos encontrar información de cuáles son los países, qué porcentaje de países están siendo apoyados en este indicador, cuáles son las agencias que están trabajando con este indicador específicamente, qué son las actividades que están haciendo, es decir, están desarrollando metodologías, están haciendo pruebas de campo, aquí ya no aplica el Tier 3, están desarrollando capacidades, levantando información base para el cálculo del indicador, validar el cálculo del indicador a nivel nacional, que esto es importante, con las autoridades estadísticas, están generando apoyo a los países, entre otras cosas. Así es que ahora voy a dejar aquí mi participación y vamos a ir a una parte que es muy importante, que tiene relación con la pandemia que hemos vivido y cómo esta agenda se enfrenta. Hace poco alguien decía, es que esto es un problema y los indicadores ODS se están viendo afectados por el COVID. Sí, obviamente, al ser algo estadístico y cambiar las variables, evidentemente las cifras van a moverse. Pero algo que dice el secretario y que yo comparto mucho, ¿por qué no utilizar esta agenda para construir mejor? Y es algo que nos permite decir, ok, ante estas circunstancias, ante esta pandemia, ¿qué tenemos que considerar? No solo los problemas, como dicen anteriormente, sino a los actores. Entonces, una de las cosas que se han hecho a nivel regional, dejo la palabra a Daniel para que pueda contarles acerca de los avances regionales respecto a las metas ODS en tema COVID. Ok, gracias, Aline. Solamente para terminar esta parte, mencionar que justamente parte de los requerimientos desde siempre, en realidad dentro del sistema de Naciones Unidas y particularmente dentro de la CEPAL, es evaluar cómo vamos respecto de la agenda, ¿no? Y si se está avanzando en la dirección correcta y demás. Nosotros de CEPAL nos hemos propuesto un ejercicio que, si bien es un poco más técnico, más complejo desde el punto de vista estadístico, lo que propone es evaluar cuál es el horizonte al 2030, es decir, cuáles son nuestras proyecciones al 2030, si es que las tendencias son como son hasta ahora, y en función de eso definir respecto del umbral fijado, respecto a la meta fijada, si lograríamos o no el objetivo al alcanzar el año 2030. Si bien es un ejercicio desafiante, tanto desde el punto de vista de la metodología, lo es aún más desde el punto de vista de la disponibilidad de información. Obviamente todos los agujeros y lagunas de datos que suelen tener las bases de datos internacionales a partir de la producción de los Estados miembros impiden a veces hacer este tipo de ejercicios.
Cuando propusimos hacer ya la segunda ronda de proyecciones al 2030 para ver cómo va la región en su conjunto, fue justamente al inicio de la pandemia 2030. Había una necesidad urgente de saber cuánto la pandemia estaba impactando en el comportamiento de los indicadores, y como ustedes saben, el Sistema Estadístico Internacional e incluso los sistemas estadísticos nacionales tienen un rezago natural desde el punto de vista de la recolección de información, que no necesariamente daban cuenta de cuál era el impacto en los indicadores oficiales del seguimiento de la Agenda 2030. Esto fue un desafío importante para todos, y por lo menos desde CEPAL lo que hicimos fue trabajar con modelos proyectivos basados en variables explicativas que de alguna manera podrían recoger el impacto de la pandemia 2030, ya sea por el impacto en el PIB o en otras variables secundarias asociadas con el indicador en particular. Por lo tanto, desde ese año en adelante hicimos ejercicios de semaforizaciones para tratar de tener los resultados desde un punto de vista más cualitativo y más fácil de comunicar. Semáforos que evidencian tres situaciones: que el indicador va en el sentido correcto y que va a un ritmo lo suficientemente bueno como para pensar en un escenario positivo al 2030, una situación de indicadores que, si bien van en la dirección correcta, no lo hacen a un ritmo lo suficientemente bueno como para decidir que al 2030 se alcanzará la meta, y otros indicadores que en realidad están o estancados o van en retroceso, es decir, indicadores que esperan que suban y en realidad van a la baja, o por lo menos que mantienen su nivel y no van en la dirección correcta. Bajo este sistema de semáforos y después de algún tipo de metodología un poco más complicada desde el punto de vista estadístico para la producción de las proyecciones al 2030, en el último informe que preparó la CEPAL al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible, presentamos los resultados que hoy están disponibles en el SDG Gateway. Adeline, si bajas un poquitito más, donde vemos cuáles son las metas que tienen un buen pronóstico, las que no lo tienen tanto porque su ritmo de crecimiento no es lo suficientemente bueno, que son las amarillas, y aquellas que no están en una situación muy ventajosa respecto de lo que se espera al 2030. Obviamente esto, como les decía, es un semáforo proyectivo el 2030 en función de la evidencia que tenemos hoy. A medida que vayamos avanzando, la información respecto de COVID va a alterar obviamente estos resultados, porque ya los procesos de recolección de información van a dar cuenta del verdadero impacto. Nosotros hasta ahora lo que estamos haciendo es poner variables explicativas que nos permitan tener una idea del posible impacto, pero no es el impacto real, porque esto obviamente lo vamos a saber en un año o dos más, dado, como les decía, los procesos tradicionales de recolección de información. Además de esta información, también con el Centro de Pensamiento CPEI, con su sede en Colombia, hemos hecho un ejercicio de evaluación del impacto de las medidas que los países estaban tomando al inicio de la pandemia respecto de la prevención de COVID y demás, y cuál iba a ser su vínculo con las distintas metas de la Agenda 2030, también como para tener un posible mapeo de algunos impactos, a veces buenos, a veces malos, respecto de las metas 2030, ya les digo, respecto de las medidas que los países estaban tomando en torno al desplazamiento entre y dentro de los países, desde el punto de vista económico, en educación, en empleo, protección social y género. Por lo tanto, pueden consultar estos resultados, que son solamente a nivel regional, están disponibles en el SDG Gateway y en estos informes que les mencionaba recién de CEPAL al foro, y hay un interés muy importante de parte de los Estados miembros en empezar a producir sus propios semáforos usando la información nacional de cara al 2030. Hemos hecho algunas asistencias técnicas a algunos países en particular respecto de la metodología que aplicamos en CEPAL. Obviamente hay distintas aproximaciones a cómo hacer esta medición de avance. El secretario general también presenta sus semáforos a nivel global durante la Asamblea General y durante el High Level Political Forum.
todos los julios en Nueva York. También las otras comisiones regionales, así como la CEPAL, han avanzado en esta semaforización, y sí puedo contarles que estamos trabajando ya hace como 3 años de manera bastante cercana con las otras comisiones regionales para ir consensuando una metodología, si bien no común, pero por lo menos interoperable, desde cómo medir el avance en los Estados miembros a nivel regional, usando las informaciones disponibles en el sistema estadístico internacional. Liliana Rodríguez, veo tu mano levantada si tienes alguna consulta, aunque digamos, desde el punto de vista de nuestra intervención y de los componentes que queríamos mencionarles, con estos estamos, y obviamente seguimos con la parte de interacción y preguntas con ustedes. Muchísimas gracias, Daniel, y pues a todas las personas de la CEPAL, a Aline también, muchísimas gracias. Y quería compartir una experiencia que nosotros tuvimos el año pasado con el DANE, justamente ya que lo mostraste ahí, Aline, y es que trabajamos en una nota estadística con el propósito de que el sector público, en este caso el DANE, reconociera los aportes de información que teníamos de las organizaciones frente a cómo la acción de estas organizaciones aportaba a los objetivos de desarrollo sostenible, muy desde nuestra lógica y complementando pues desde luego el trabajo que hace el gobierno para cumplir con los indicadores que están establecidos en la agenda global y complementarlo pues con esa acción que desarrollan otros actores como son las organizaciones de la sociedad civil. En el chat les voy a dejar el documento para que lo consulten, porque me parece interesante también tener en cuenta esos otros roles que pueden tener las organizaciones de la sociedad civil para compartir información. De hecho, nosotros tenemos organizaciones como Profamilia que produce información que utiliza el gobierno. Y dejo también otro trabajo que en su momento hablamos con Juan Daniel Oviedo, director del DANE, y su equipo, y era ver cómo desde la óptica de la sociedad civil, desde las organizaciones, podíamos propiciar encuentros para construir y revisar ciertos indicadores que están en la agenda, pero darles ese sentido más desde lo social y quizás con esos énfasis que no quedaron dentro de los indicadores globales, pero que para el país pues son muy importantes. Y dijimos, bueno, vamos desde las organizaciones vamos a ver, a conocer y entender más esa rigurosidad metodológica y todo para incorporar esos indicadores con la óptica social, pues a lo que maneja el DANE, el Departamento Nacional de Estadística. Y bueno, priorizamos algunos, pero pues nos quedamos cuando el DANE nos dijo, nos toca buscar plata porque estos indicadores nuevos que queremos incorporar, pues obvio, tienen todo un trabajo metodológico importante, y pues también nosotros buscábamos que esos indicadores fueran construidos participativamente, pero yo creo que hay que mirar cómo estas iniciativas desde lo público, desde la sociedad civil, pueden tener algunos acompañamientos técnicos, financieros, porque sí creo que hay posibilidades que a partir del saber hacer, del conocimiento y las prácticas de las organizaciones se puedan incorporar con esa óptica social, como les digo, a complementar esos indicadores nacionales que a veces uno los siente como que fueron escasos o que no logran, no comprenden pues la realidad propia de los territorios o de las comunidades. Entonces eso era un poco la experiencia que quería compartirles desde la Confederación Colombiana de ONGs y ese diálogo que hemos mantenido con el DANE. Muchas gracias. Gracias. Solo decir algo que se nos pasó y que creo que es importante mencionar.
En el 2025 hay una segunda revisión de estos, o sea, una tercera revisión ya de estos indicadores, y son momentos donde es importante intervenir, tal cual la revisión 2020 que les mencionaba Pauline, que uno puede aportar a esto. Otra cosa, y haciendo referencia a lo que dice Liliana, muchas gracias, este grupo de coordinación estadística justo está integrado por estas oficinas, y al ser parte de la región, pero al mismo tiempo parte global, son capaces de llevar estas ideas, Liliana, a la parte global. Entonces es un flujo bastante interesante que puede ir desde lo puntual o social hasta lo nacional, hasta lo global. Me faltó lo regional. Gracias, perdón. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Creo que tengo ahora mismo la mano levantada de Julio Rondinel. Adelante, Julio. Sí, muchas gracias. Yo soy de una organización de Perú. Somos personas viviendo con el VIH. Y siempre hemos observado que dentro de la ODS 3, esos indicadores no satisfacen nuestras necesidades porque la problemática del VIH se intersecciona con diferentes ODS, ¿no? No solamente es salud, es género, es hambre, mucho más ahora en la COVID. Por otro lado, ONUCIDA, que es la agencia con la que nosotros trabajamos, tiene un marco de monitoreo global de la estrategia para eliminar el SIDA al 2030, que no se ha cumplido en el año 2020, que prometieron llegar a algunas metas de país y no se lograron, ¿no? Entonces, ahora han lanzado nuevas metas mucho más ambiciosas, pero poco realistas al 2026. Entonces, ¿cómo estos indicadores desagregados de la estrategia global de ONUCIDA también se vinculan con los ODS 2030, ¿no? O sea, no es que estén trabajando de manera desagregada, sino que están articuladas, son complementarias, tienen un solo enfoque. Para nosotros es muy preocupante como población que vive con el VIH, que también está en comunidades indígenas, que también está en mujeres transgénero, que también está en personas privadas de la libertad, que también está en los pacientes con tuberculosis, ¿no? Que también se ha incrementado muchísimo a raíz de la COVID. Alicia Bárcena publicó varios artículos durante la COVID que a nosotros nos permitieron sustentar la vulnerabilidad social a través de la ecuación de CEPAL, ¿no? La percepción de los riesgos versus la capacidad para superar esos riesgos que generaban un indicador de vulnerabilidad social. No hemos logrado que el gobierno en Perú nos reconozca la vulnerabilidad social, solamente la sanitaria. Y mientras tanto, esto no se ha resuelto, ¿no? Muchas de las cosas que tienen en el discurso de los ODS al final no aterrizan en realidades, ¿no? En realidades territoriales donde nosotros nos encontramos. Somos de una etnia que es quechua en Perú, una de las más numerosas, pero también hay compañeros Aguajún, Huampis y Conibo Shipigo con VIH desde el año 2008. Gracias. Muchas gracias, Julio, por tu comentario. ¿Alguna respuesta para Julio de parte de ustedes? ¿Una opinión? Bueno, a ver, por supuesto, apoyar lo que decía Julio. Como bien menciona, la CEPAL ha tenido algunas participaciones con foco en estos colectivos y de alguna manera eso promueve una agenda mucho más inclusiva desde esa perspectiva. Ahora, retomando un poco las distintas intervenciones que se dieron en este marco, nosotros lo que hicimos fue darle una panorámica muy grande de las cosas que se fueron definiendo a nivel global, cómo se trabajaron a nivel regional y las oportunidades todavía de ventana que hay para mejorar desde el punto de vista de métricas y medición y monitoreo, algunas cosas todavía no muy visibles en la Agenda 2030. Como decía Lynn, es el espacio de la agenda nacional, de la implementación nacional, permite aún más hacer visibles este tipo de cosas que son muy pertinentes para cada país en particular, y obviamente desde lo regional hay algunas otras instancias que promueven estos espacios de análisis. Obviamente nosotros como Comisión Regional no producimos información específicamente de salud, sí usamos mucho los bancos de datos, tanto de OPS como de ONUCIDA para estas cosas. De hecho, el grupo de coordinación a nivel regional incluyó un indicador de SIDA adicional al global, que seguramente no debe dar cuenta de todas las realidades que está pasando el colectivo, como decía Julio, y
por eso la idea también es de buscar estos espacios de compromisos regionales e internacionales donde empujar estas agendas para que no se pierdan en este mare magnum que es también la Agenda 2030 respecto de la cantidad de temas que aborda, pero creo que la instancia de revisión 2025 podría ser de nuevo un elemento importante donde la sociedad civil promueva la incorporación de ciertas perspectivas que están ausentes, y en general estos espacios de revisión que se dan a nivel global, ni siquiera son a nivel regional, son comandados por este grupo, el IAEG, principalmente estos 28 países, y el canal para llevar este tipo de discusiones a ese nivel es, como decía Lynn, desde lo nacional. Por lo tanto, los países representantes de la región son voceros, debieran ser voceros de los temas que hoy la agenda no está levantando y que podrían colocarse como tal. En general, las discusiones son más desde el punto de vista técnico en cuanto a los indicadores ya preestablecidos, si son viables o no, o si son mejorables, y no de colocación de nuevas metas, por ejemplo, que sería lo ideal, digamos, abrir un espacio de nuevos temas de Agenda 2030, y eso es bien complejo porque se escapa este equipo técnico. Imagínense que son los puntos focales de medición de ODS de las Oficinas Nacionales de Estadísticas trabajando juntos los 28 en las Naciones Unidas. Y en realidad todos los temas que están tocando es una agenda política, digamos, decididamente. Y yo creo que es ahí donde hay que seguramente llevar estos temas y buscar los espacios necesarios para colocar estas cosas dentro de las agendas globales, regionales y nacionales. Por lo tanto, creo que hay algunas instancias que son, digamos, que ya han avanzado en ese sentido, con focos específicos. Mencionábamos el Consenso de Montevideo, la propia agenda de ONU-SIDA, la propia agenda de la OPS, digamos, hay algunos espacios donde hay algunas ventanas para interacción con este sentido, y desde el punto de vista de métricas, obviamente lo que nosotros podamos apoyar desde CEPAL se hará, pero insisto, digamos, es un espacio de medición y no es un espacio de definición de metas, digamos, que es un poco lo que nos facilitaría colocar las mediciones en tanto en cuanto estas metas se incorporen en los objetivos a medir, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Daniel, por ese comentario. Vamos a tener otras más preguntas. Tengo Antoinette Reyes. Adelante, Antoinette. Buenas tardes a todas y a todos. Ante todo, me gustaría agradecer mucho el espacio. Creo que me llevo bastante información relevante sobre el seguimiento y monitoreo de los ODS. Mi consulta se centra en, por ejemplo, estaba revisando de la plataforma el aspecto nacional en el caso del Perú, y veía que todavía no se había hecho una priorización de las metas de los ODS. Entonces me gustaría saber cómo se debería hacer incidencia para que se pueda dar esta priorización de las metas. Y también, por otro lado, quería como validar si entendí bien la información respecto a si se puede hacer una variación en los indicadores a nivel nacional, pero entendería que estuvieran dentro del marco de los indicadores a nivel regional, ¿no? Esas serían mis consultas. Sí, a ver, es importante mencionar algo que a lo mejor para nosotros tal vez se nos olvidó hacer el énfasis. Todas las instancias nacionales que nosotros hemos presentado, y también las regionales y las globales, son desde el punto de vista del monitoreo estadístico. ¿Esto qué significa? Que además de las instituciones que ustedes ven en la sección de estadística respecto al monitoreo nacional, también están las instancias nacionales que llevan adelante la agenda político-institucional de implementación de Agenda 2030, que no son las oficinas de estadística, y ahí también difiere mucho de cada país. A veces es una agenda que lleva directamente Presidencia, otras veces los ministerios de planificación, es decir, el entramado institucional es bien distinto. Es en ese espacio donde en general se da esta discusión de priorización de metas como tal. No todos los países han hecho, hay algunos que han adscrito la agenda completa y usan el marco regional, perdón, el marco global completo de indicadores. Otros no, han definido su propio marco de monitoreo, y es por eso que nosotros a nivel nacional hemos hecho esta pincelada de perfiles nacionales usando algunos indicadores nacionales y no los de Naciones Unidas, justamente para dar un espacio de visibilidad a aquellas tareas que están haciendo los países desde ese punto de vista. Como decía, no todos los países lo han hecho,
y además también nuestra política es poder visualizar todos aquellos desarrollos que los países publican en medios públicos respecto a estas tareas. Entonces, también utilizamos mucho la información que los países difunden a través de sus plataformas de Agenda 2030, y sabemos que hay muchos países que hacen tareas en este sentido, pero que no las publican como tal. Entonces nosotros tampoco tenemos acceso a esta información como para poder incluirla en el SDG Gateway. Y respecto de la adopción de los marcos regionales o no, como también mencionaba Pauline, son instancias que se definen en la Conferencia Estadística de las Américas, y los países están invitados también a adscribir a la propuesta regional, pero no es compulsoria. Por lo tanto, cada país puede definir su propia marco de monitoreo, tal como la Agenda 2030 invita desde sus inicios a tomar como referencia el marco global, pero poder definir los marcos nacionales, incluso marcos sectoriales. Es decir, por ejemplo, en educación podría tener un marco ampliado. De hecho, la UNESCO tiene una iniciativa respecto de los ODS que amplían a un conjunto de indicadores de educación mayor a los puestos en la Agenda 2030, pero obviamente dado el tenor de esa organización, y así cada agencia ha definido su propio marco ampliado, por decirlo de alguna manera, de indicadores ODS. Sí, ¿puedo complementar algo? Disculpa, Yaret, que no encuentro la manito para haberla levantado. Sí, solamente, sí, nada más que resaltar el punto que sí, los países pueden en el fondo desarrollar todos los indicadores que quieran, los países pueden redefinir metas. ¿Qué hace eso? Dificulta, por supuesto, el trabajo nuestro, el hacer un seguimiento regional, hacer un seguimiento de una comparativa internacional, pero sí pueden en el fondo redefinir metas, incluso indicadores que han reenumerado metas, reenumerado indicadores, han sido bastante creativos en cómo han desarrollado sus marcos, en línea, como decía Lynn, con sus propias prioridades y planes de desarrollo. Y yo diría que también, un poco con respecto a lo que se decía, nos mencionaban desde Colombia, esto de la sociedad civil y la apertura que también ha existido con respecto a las fuentes de información. Esta agenda ha sido bastante abierta en ese sentido, porque al darse cuenta de que no podemos dar cuenta de todos los indicadores, es por eso que en el fondo justamente esto que yo decía de estimación de áreas pequeñas para ver a grupos vulnerables, los datos de la sociedad civil que son súper relevantes, la información geográfica, o sea, se ha abierto a un montón de información. También es cierto lo que dice Micaela, en el fondo, el hecho de que no haya metas o indicadores que sean, no como desagregaciones, sino que particularmente enfocados a ciertos grupos, hace que también sea algo un poco perverso, ¿no? Porque todos los esfuerzos de medición se están dando en general sobre los indicadores oficiales, y lo que hacemos en el fondo es dejar aún más rezagados quizás a algunos grupos. Eso también es cierto y es efectivamente una debilidad que, como decía Daniel, nosotros por nuestro ámbito no lo podemos enfrentar, pero por supuesto que lo reconocemos como un problema, sin duda. Eso nada más quería comentar. Muchas gracias, Pauline. Para ir cerrando, vamos a dar la oportunidad a Laura y Carlos. Ha sido una jornada sumamente positiva y con mucho beneficio de información. Y agradecemos toda la activa participación de la sociedad, de los aquí representados. Adelante, Laura, y posteriormente Carlos. Gracias, buenas tardes. Laura Becerra Pozos, de Equipo Pueblo de México, organización que ha estado cerca de la agenda desde el 2015 cuando se aprobó, y ahí hemos hecho ejercicios articulados de seguimiento y somos parte de ese mecanismo que mencionaba Piña, de CEPAL, organizaciones de sociedad civil, que nos mantenemos articuladas para participar en los foros de CEPAL y de alto nivel. Y a pesar de todo eso, hago una pregunta que hasta me da vergüenza hacerla, porque no lo tengo claro. Los informes nacionales voluntarios, al final de cuentas, los gobiernos llegan e informan lo que quieren, en mi entender, hasta donde yo he ubicado, porque he estado en prácticamente todos los foros, de manera que la pregunta sería, ¿por qué no hay una suerte de formato de ellos que son voluntarios para que los gobiernos hagan alusión con sus indicadores o con sus metas o con sus metas e indicadores de lo que supuestamente ha sido el progreso de la agenda en cada país?
El gobierno mexicano el año pasado hizo un ejercicio muy interesante para su informe nacional voluntario, que fue el tercero y último, en donde pues, nos dio la oportunidad a 9 sectores, entre ellos las organizaciones de la sociedad civil, a ser parte de este informe, y cada sector hizo su consulta, su diseño de contenido, y sacamos nuestras conclusiones, y esto fue incorporado de manera que el informe nacional voluntario de México del año pasado tiene esa virtud de haber incorporado el resultado de estas valoraciones, propuestas y demás que se hicieron desde la academia, desde el sector privado, desde el Congreso, desde las organizaciones de la sociedad civil y otros sectores o actores. Este año hemos continuado el seguimiento con la Secretaría de Economía, el Ministerio de Economía, que ahora es el encargado, la encargada del seguimiento de la agenda, y particularmente planteamos nuestro interés de conocer cuáles son, digamos, los resultados por indicador, porque México tiene un Consejo Nacional de Seguimiento de la Agenda, de la que nosotros somos invitadas, no somos parte, no votamos, pero somos invitadas las organizaciones a escuchar algunas. Y el último Consejo Nacional, que fue hace 2 o 3 meses, las distintas instancias del Ejecutivo dieron cuenta de lo que ellas suponen es el cumplimiento de algunos ODS. Entonces, ya nosotros, turismo, hemos cumplido con el ODS tal y el ODS no sé cuál, ¿no? Los de bienestar hemos cumplido, pero eso es como una intuición, más que, aunque sí hay, digamos, un ejercicio de metas y hay una institución autónoma que se llama INEGI. Lo que ocurre a la hora de informar es que los propios servidores y servidoras públicas no es que sean mala onda ni mentirosos, sino que simplemente no tienen como la herramienta, creo yo, para hacer entonces un informe en donde cuando dicen que han aportado en el ODS 15, 16, 13, 14, 5, 4, realmente están considerando meta e indicador. Entonces, cuando a nosotros como sociedad civil, y con esto termino, hacemos nuestros informes alternativos o luz, pues hacemos estos informes mucho con una información escasa, a pesar de que hay una decisión de sí reconocer a estas organizaciones que estamos interesadas, pero nosotros habíamos hecho con la administración pasada un ejercicio de metas que este gobierno decidió que no le parecían bien, y entonces un ejercicio muy interesante y apegado con metodología, en donde quitamos metas, priorizamos metas, que se quedó un poco perdido. Pero bueno, más que la queja es realmente es una reflexión respecto a que en los informes nacionales voluntarios que se llevan a Nueva York, o los que se lleva a CEPAL, pues en realidad los gobiernos informan lo que quieren priorizar, no siempre siendo cierto o exacto que están progresando, avanzando en algunas metas o en todas las metas o en algunas de ellas. Ha sido muy interesante lo que hemos escuchado el día de hoy, denso yo diría para algunos de nosotras, a pesar de que estamos más cercanas a estos asuntos, pero gracias por toda la información que nos comparten. Pero ¿cómo hacemos? Liliana decía, bueno, las organizaciones podemos informar. En el núcleo de mis organizaciones lo que queremos y podemos es contribuir al seguimiento. Yo soy parte de un comité de seguimiento y evaluación que el gobierno está dando. ¿Cómo contribuimos a que este seguimiento sea más cualificado, más apegado? Pues sí, participando en estos comités en los que nos han abierto la puerta, pero quizás dotando a los gobiernos más de la metodología que quizás están despreciando. Gracias. Yaret, no sé si quieres que respondamos algo a las inquietudes de Laura o si le das la palabra a Carlos. Podemos escuchar a Carlos y responder ambas simultáneamente o en paralelo, en serio. Adelante, Carlos. Gracias. Sí, justamente estaba en relación, o lo decía acá la amiga, la colega, la hermana mexicana, justamente el interés que tiene la sociedad civil en hacer un seguimiento a la Agenda 2030, ¿no? Nosotros pertenecemos a la Asociación Nacional de Centros, ¿no? Que ha organizado un grupo Agenda 2030 para el seguimiento de la agenda desde el punto de vista de la sociedad civil, ¿no? Elaboramos nosotros un primer informe, Luz,
paralelo en el 2020, ¿no? Y lo presentamos justamente a otras organizaciones a nivel latinoamericano, ¿no? Pero vimos justamente de toda esta problemática que hay en la cuestión de información, por eso compartimos también las inquietudes que se han vertido a lo largo de esta reunión, ¿no? Seguramente hay muchas limitantes en poder, ¿no?, organizarla, poderla sistematizarla y, por qué no decirlo, hacerla llegar a las autoridades para que justamente tengan en consideración cuando ellos presenten sus informes. En ese sentido, nosotros habíamos propuesto de que haya todo un sistema de participación dentro de donde esté presente justamente la sociedad civil, y además también nosotros hemos estado elaborando pues algunos análisis en base a una matriz que nosotros también hemos estado trabajando, ¿no? Una matriz donde justamente alineamos los indicadores que ha ido recolectando justamente el Instituto Nacional de Estadística con políticas públicas y, por qué no decir, con instrumentos internacionales, por ejemplo, de derechos humanos, ¿no? Entonces, toda esa labor que realizamos como sociedad civil creo que es parte del esfuerzo para poder hacer seguimiento. Y en ese sentido, a veces hacemos demandas a nuestras autoridades, ¿no? A nuestro ente focal, por ejemplo, que en el Perú lo tenemos ese en plan, para que justamente pues también tenga mayor relevancia su labor, ¿no? Y que justamente sea todo un instrumento que permita pues de que la sociedad civil también se empodere y que pueda participar, ¿no? En ese sentido, creo que también sería bueno que en estos espacios pues se le inviten a estos organismos en un momento para poder tener un diálogo que nos permita pues también ellos ver otras realidades de cómo van avanzando y que permitan ellos también tratar de crear estos sistemas, como le digo, de participación de la ciudadanía, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Daniel, con los comentarios o cualquier... Sí, gracias, Jared, gracias, Carlos y Laura por sus intervenciones. A ver, un comentario muy corto respecto de lo que nos decía Laura. Los informes nacionales son voluntarios desde el punto de vista de que está abierto a la decisión de cada país en presentarse ante las Naciones Unidas y hacer estos informes. Si bien no es tampoco obligatorio un formato predefinido, sí se ha organizado tanto a nivel global como en la región una red de acompañamiento de los países que presentan sus informes nacionales. Se los ha invitado a distintas reuniones en varios lados respecto de posibles estructuras, formatos del informe y cómo hacerlo, pero obviamente cada país tiene el derecho de decidir si participa o no, cómo hace el informe, pero sí hay un acompañamiento de Naciones Unidas respecto del formato y hay una comunidad en práctica muy activa en América Latina y el Caribe, coordinada directamente desde la oficina de la Secretaría Ejecutiva de CEPAL, que lleva adelante justamente la red de países que participan en cada una de las rondas con sus informes nacionales voluntarios. Bueno, seguramente Luis, que está en contacto con ustedes, Luis Flores, podrá darle las respectivas vínculos con el área de la CEPAL que lleva adelante los informes nacionales voluntarios, pero hay una comunidad en práctica muy activa en ese sentido y se hacen, bueno, obviamente con el tema pandemia se han hecho muchos encuentros virtuales. A nosotros también nos han invitado principalmente para ver cuáles eran los activos de datos a nivel regional para hacer uso en el marco de la producción de los indicadores, de los informes nacionales voluntarios, pero Laura lo describió muy bien, digamos, cada país digamos, decide qué, cómo, qué cuenta y qué no cuenta, digamos, eso es básicamente parte de la tarea, y por lo menos de CEPAL tratamos de acompañar el proceso, pero insisto, cada país después es autónomo, obviamente, en ver qué es lo que reporta a las Naciones Unidas en julio en Nueva York ante el foro político de alto nivel. Así que no puedo estar más que de acuerdo respecto de los distintos formatos, pero cada Estado miembro obviamente define el qué y el cómo. Desde la mesa de articulación de organizaciones, para nosotros ha sido un placer y agradecemos firmemente a Luis Flores, a Daniel Tocari, a Eileen Sánchez y Pauline Stocking por este espacio de
compartir esas valiosas informaciones. Creo que Luis tiene levantada la mano, quizás unas últimas palabras, y Pina me parece que está aquí. ¿Estás acá, Pina? Bueno, creo que sí. Y si en caso Hay un contrario, temblor acá en el Perú. creo que voy a cerrar el evento una vez Luis concluya. Adelante, Luis. Gracias, Jared. Darle las gracias no solo a Daniel y su equipo, sino también a ustedes, porque creo que ha sido una muy buena experiencia de intercambio para nosotros, muy enriquecedor, y también para ustedes. Me imagino que después podamos hacer una conversación, una suerte de debriefing del calce de niveles, si es necesario que a lo mejor volvamos a hacer algo en alguna u otra área. Con esto quiero decir que a partir de este momento yo creo que se abre una conversación que la CEPAL tiene completa disposición a seguir trabajando, incluso volver a los mismos temas para poder profundizar. Eso ya lo conversamos con Pina, está como una posibilidad de articulación para más adelante. Volviendo a lo mismo que ya hemos hablado, si es que a ustedes les pareció que había necesidad de profundizar, o quizás en algunos temas de carácter más específico que a ustedes les interesen. Y por último, resaltar algo que salió a lo largo de toda la conversación, que dijimos desde CEPAL y que también dijeron ustedes, y que de manera explicitada es el valor político que tiene la medición. Y en ese sentido, estos ejercicios lo que buscan precisamente en este paisaje agobiante, Daniel usó otro adjetivo, pero es un poco a lo largo, si uno no conoce y va escuchando la presentación, a la mitad de la presentación uno empieza a agobiarse con la cantidad de procesos, con la cantidad de entidades, de cómo funciona a nivel global, cómo funciona a nivel regional. Entonces son paisajes que hay que ir conociendo y masticando de a poco, y que evidentemente hay un alto nivel de frustración al enterarse que hay mucho de las reivindicaciones sociales, económicas y de grupos particulares y de agendas particulares que no están presentes en la agenda, pero también creo que es importante, a la vez de seguir en la lucha por esas demandas, reconocer el potencial que esta arquitectura, que este ecosistema de datos puede tener para la incidencia política. Y en ese sentido, nuestra intención es precisamente aportar para que ustedes puedan hacer esa incidencia política, y quedamos a toda disponibilidad para que ustedes puedan entender mejor, conocer mejor, y honestamente decirles, mira, están estos datos de este país no tiene los datos, y de alguna manera apoyar lo que quizás tal vez es lo más relevante, que es precisamente el ámbito nacional. Porque todos estos son instrumentos de referencia, pero es en la política nacional donde ocurre finalmente la diferencia. Entonces, también saber entender el valor de cada uno de los componentes dentro del ecosistema. Con eso vuelvo a agradecer, muchas gracias Pina, muchas gracias a ustedes, y quedamos a disposición para cuando ustedes requieran. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos y todas las participantes. Gracias a Daniel, a Eileen y a Paulín por su excelente presentación. Esperamos sacarle provecho a estas herramientas, estos datos para, como plantea Luis, hacer incidencia desde nuestras organizaciones. Estoy compartiendo un enlace en la caja de chat de esta sala, en donde pedimos que las organizaciones se registren. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que los compañeros peruanos estén bien, porque se acaba de reportar un temblor de tierra en Perú, pero aparentemente todo está en orden. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, y nos veremos en una siguiente sesión similar a esta, con este u otros temas. Buenas tardes y buen resto de la noche. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias. Buena Muchas tarde, gracias. que Ah, todo vaya mira, bien. está Chao, Paraguay suerte. también. Gracias. Gracias.